Bienvenidas y bienvenidos al podcast de las flores. ¡Feliz 18 a todo el mundo! Estamos en un nuevo episodio del podcast de las flores. Muchas gracias una vez más por acompañarnos. Y bueno, esta vez, cambiando un poco el orden, vamos a empezar por el truquillo. Y ya después os seguiremos contando sobre la conferencia europea, la primera conferencia europea de floricultores. Pero queríamos empezar con un truquito que quienes nos seguís desde el principio más o menos sabéis, porque lo contamos hace ya unos cuantos meses en un directo de Instagram. Pero no queríamos dejar pasar la oportunidad de contároslo también aquí para los que no nos seguís en Instagram. Y nada, se trata del cuidado de las flores cuando llegan a vuestra casa. Debéis saber como punto de partida que cuando recibáis nuestro ramo de flores siempre va a ir acompañado de un pequeño papelito con las instrucciones para su correcto cuidado. Pero bueno, es importante que las sigáis, ahora os las vamos a resumir muy brevemente, es importante que las sigáis, pero además de esos trucos que vienen allí o de esas instrucciones, os vamos a contar alguna otra cosita. Entonces, en primer lugar, lo que vais a ver cuando recibáis el ramo. Como os digo, es una pequeña hojita donde os contamos que nada más recibirlas debéis cortar todos los tallos biselados y meterlos, limpiar muy bien el jarrón donde vayáis a ponerlo para evitar que haya bacterias y ponerlos en este jarrón con agua limpia y fresca, que además deberéis acompañar de la mitad del sobrecito que acompañamos a vuestro ramo. Entonces, pasados 2 o 3 días, retiráis ese agua, echáis la otra mitad del sobre y lo mismo, volvéis a cortar los tallos biselados otra vez, en forma de bisel. Y así podéis repetir todo lo que os dure el ramo, podéis repetir cada 2 o 3 días. Como ya no tendréis el sobre, lo que podéis echarle es una gotita de lejía o un poquito de azúcar. Las dos mejor. Sí. Las dos mejor, vale. Entonces, otros pequeños trucos para que cuidéis bien el ramo es que no lo dejéis con el sol directo, porque va a estropear mucho las flores. Y que tampoco lo dejéis de cerca de frutas y verduras, porque bueno, producen una sustancia que al contacto del aire con las flores, pues se acaban madurando no solo la fruta y la verdura, sino las flores también, con lo cual os van a durar menos. Por otra parte, si en vuestro ramo se incluyen rosas, es probable que a lo mejor haya algunos pétalos exteriores de las rosas que puedan venir un poco desmejorados. Nosotros siempre los dejamos para que protejan en el transporte, porque como sabéis, los que están fuera de Madrid los realizamos envíos, entonces porque se protejan mejor, mantenemos esos pétalos, pero sin ningún problema podéis retirarlos una vez que lleguen a vuestra casa. No habría ningún inconveniente ni se perjudica a la flor. Por otra parte, respecto al jarrón, aparte de limpiarlo, pues esto es una obviedad, pero bueno, cuando el ramo es de tallos largos, tenéis que utilizar un jarrón más largo, y cuando el ramo es de tallos cortos, tenéis que utilizar un jarrón más cortito para que las flores estén mejor sujetas. O no solo eso, sino que si vuestro jarrón es largo o es corto, tendréis que adaptar el tamaño de los tallos al jarrón. Primero porque se pueden volcar y demás, y si no, estéticamente tienes que acomodar entonces las flores al tamaño del jarrón para que quede más bonito. O sea que si vienen largos no pasa nada por darle un buen corte adaptados a vuestro jarrón, que será más bajito, porque va a quedar precioso. Y algo que nos soléis preguntar siempre también es si tenéis que cortar la cuerda o no, la cuerda con la que sujetamos el ramo. Esto es un poco al gusto, no importa si la cortáis o no tiene ninguna relevancia. Si la cortáis, pues se os va a desmoronar un poco más el ramo, es decir, ya no va a tener la presentación idéntica a cuando os la enviamos, pero... Claro, esto se hace con un diseño, evidentemente si se corta la cuerda se pierde el diseño, pero por otra parte, al quitar la cuerda hacen que las flores tengan un poco más espacio unas de otras, se pueden abrir más y demás y estén pues más aireadas. Entonces, bueno, a vuestra preferencia, si os ha gustado así, pues no lo cortéis, y si queréis que respiren un poco más, pues se puede cortar la cuerda.
Bueno, pues nada, después de este pequeño truquito, vamos a ver, Sara, ¿qué nos puedes contar de aquella conferencia europea de floricultores de la que ya hablamos en el podcast anterior y que ha dado para mucho? Creemos que nos va a dar para por lo menos otro episodio más, para que sepáis, ha estado realmente interesante. ¿Qué nos puedes contar, Sara? Si no me falla la memoria, creo que os hablaron de dalias. Pues sí, la verdad que nos dieron un buen tutorial sobre dalias. Además, comentaros que la Asociación Europea de Floricultoras y Floricultores han actualizado la conferencia y actualmente se pueden ver los vídeos que, bueno, que son súper interesantes, pero que además han añadido subtítulos en español. Entonces, bueno, pues para todos los que nos escuchéis vendrá genial. Si tenéis cualquier duda o queréis acceder a ella, pues nos podéis comentar y os enviamos el link. Nosotras no tenemos nada que ver con ello, pero es que nos ha parecido tan interesante todo lo que contaban y tan útil que, bueno, queríamos un poco divulgar esa información. En cuanto a las dalias, bueno, deciros que las nuestras, las que hemos comprado, están viniendo ahora mismo desde Holanda. Ayer nos enviaron una notificación de que están en tránsito, o sea que los próximos días, la próxima semana se van a poder empezar a vender desde 18 pétalos. Así que bueno, todas aquellas y aquellos que estéis interesados, pues nos podéis escribir en nuestro Instagram o por correo a patri@18pétalos.com. Y nada, queríamos contaros ahora que empieza en las próximas semanas la temporada de la plantación de las dalias, cómo se hace, ¿no? Pues nada, hay dos maneras de plantarlos, o bien en el jardín, ¿no? En la tierra, en el sustrato, o bien en maceta. Entonces, hay algunas dalias que son mejores para maceta y, bueno, quiero decir, sí, mejores para maceta y otras mejores para jardín, ¿vale? Ahora nos vamos a centrar un poco en las que están para el jardín, pero ya os daremos instrucciones un poco más enfocadas a las que vayáis a plantar en maceta. De acuerdo, entonces, para plantar las dalias, si van a ser en el jardín, habrá que hacer un agujero de unos 15 centímetros. Es decir, las dalias se tienen que plantar más o menos a unos 10 centímetros de profundidad y nosotras siempre hacemos un agujero más grande para mejorar toda la tierra que está alrededor de la dalia y darle suficiente sustrato y nutrientes para cuando vaya a crecer. Entonces, en nuestro caso, hacemos un agujero de unos 15 centímetros y siempre va a ser súper importante que tengamos un sustrato bien drenado. Entonces, si nosotros tenemos un sustrato, una tierra más arcillosa, que no drena bien, lo más recomendable primero será añadir algo que haga que drene bien, y en este caso pues pueden ser piedrecitas pequeñas, cantos rodados pequeños, arcilla expandida, arena de sílice, o sea, cualquier cosa que haga que la tierra, que el agua no se encharque y pueda drenar bien. Esto será súper importante porque la humedad pudre los bulbos de las dalias, entonces súper importante tener un sustrato bien drenado. Después de esta capa de arena, de piedrecitas o de arcilla expandida, pondremos la capa de abono para poner los nutrientes necesarios para el crecimiento de la planta. La dalia es una planta que va a requerir abonos y fertilizantes que estén bajos en nitrógenos, pero altos en potasio y en fósforo. Entonces habrá que elegir aquellos que tengan estos suplementos en abono y en potasio y en fósforo. Entonces, después de este abono, colocaremos el humus de lombriz, que es uno de los sustratos que tienen mayor calidad que nosotros hayamos probado, o sea que nosotros por eso utilizamos abono de humus de lombriz, pero podría ser, si no, también otros. Y entonces añadimos el bulbo de la dalia. Los tubérculos me refiero, perdona. La dalia, el tubérculo son como están formados por varios tubérculos que se unen en un eje y de ese eje brota el tallo. Entonces la mayoría
conservarán el tallo de la anterior temporada, del año pasado, entonces esa parte siempre tiene que quedar hacia arriba. Por tanto, las raíces quedarán hacia abajo y los ojos de los tubérculos y el nudo tiene que quedar hacia arriba, mirando siempre hacia arriba. Después cubriremos todo con sustrato y también con humus de lombriz y ya taparemos hasta que llegue a la zona del tallo. Patri, ¿se te ocurre alguna otra cuestión que se me haya olvidado? Pues ¿a cuánto plantarías unos de otros, por ejemplo? Vale, pues dependiendo de la variedad, entre unos 30 y 60 centímetros. Hay algunas dalias que no van a medir más de 80 centímetros de altura, por ejemplo, y otras que superarán el 1,5 metros. Entonces, dependiendo de la variedad, habrá que juntarlas más o menos. ¿Y cuál es el momento mejor para plantarlo? Ahora, después de la última helada, es decir, en primavera, pero después de que haya pasado la última helada, porque los tubérculos de la dalia son muy sensibles a las bajas temperaturas y a una fuerte humedad, o sea que cuando se registre la última helada, más o menos cuando los tomates es el momento de plantarlos. Y yo creo que no lo contamos en el anterior podcast que hablamos sobre dalias, así muy brevemente luego a la hora de retirarlos. Vale, esto es lo que tenéis que tener en cuenta ahora, ¿vale? Pero hay que tener en cuenta que cuando se acabe la temporada de las dalias, que podrá ser octubre, noviembre o diciembre, siempre hay que tener en cuenta que como os he dicho antes, ¿no? Que sufren por las temperaturas bajas y por la gran humedad, entonces hay que retirarlos. Entonces hay que excavar con cuidado, y cavar con cuidado me refiero los tubérculos sin hacerles daño. Habrá que limpiarlos muy bien con una manguera para quitar todos los restos de tierra y que no se pudran, descartar todos aquellos bulbos que estén podridos o que estén mal, que vosotros veáis que no estén bien en perfectas condiciones y no estén hinchados o estén secos, y dejarlos secar al sol un par de días para que se sequen. Después de que ya estén secados, habrá que conservarlos en un lugar fresco y seco. Y ¿nosotras cómo lo hacemos? Vale, pues nosotras buscamos un lugar de la casa que no tenga mucha luz y que tenga una temperatura constante. Por ejemplo, nosotras lo hacemos en el garaje. Entonces, ponemos en una caja, lo rellenamos de tierra para que absorba la humedad, enterramos en esa tierra y en esa caja los bulbos y lo tapamos con papel craft o papel de periódico. De esa manera se retendrá la humedad y hará que se conserven bien los bulbos. La verdad es que hemos tenido bastante éxito con este método. Además, en su momento grabamos una serie de vídeos cuando retiramos las dalias y las guardamos. Entonces, tenemos vídeos de todo este proceso. Si deseáis que editemos el vídeo y que, no sé, lo subamos a YouTube o lo compartamos a través de Instagram o bueno, queréis de alguna forma este tipo de contenido, pues nada, indicádnoslo en comentarios, bien sea aquí en el propio podcast o en nuestras redes sociales, y si nos animáis, pues nos pondremos con ello. Pues sí, muy buena idea. Y después, por ejemplo, suele ser también muy relevante el tema del sustrato y el agua, ¿verdad? Con las dalias. Sí, la verdad es que sí. Para las plantas el sustrato es súper importante y es un tema básico. Pues nada, cuéntanos. Pues es importante, como decía, lo del suelo bien drenado. De verdad, no me canso de repetirlo porque si no se pudren los bulbos. Después, como otra de las cosas a tener en cuenta, añadir fertilizantes que estén bajos en nitrógeno y altos en potasio y en sodio. A la hora de plantarlos, el tema del riego, habrá que tener en cuenta que si nos encontramos con que la tierra ya está muy húmeda, porque la habéis regado frecuentemente en los últimos días o porque ha llovido y demás, a la hora de plantar los tubérculos no habrá que regarlos hasta que la planta alcance unos 10-15 centímetros. Si por el contrario la tierra no estaba húmeda,
se podrá regar en el momento de la plantación y luego no volver a regar hasta que la planta, como decía, alcance esa altura, unos 10-15 centímetros, y ya a partir de ahí ya se podrá empezar a regar. Más o menos depende muchísimo cada cuánto hay que regar la planta. Depende mucho de la zona en la que estés, en la zona donde la hayas puesto, en tu casa o en el jardín. Pero básicamente les gusta que habrá que tratarlas, ¿vale?, como a la raíz de la suculenta, es decir, que no estén muy encharcados, repito, porque tienden a podrirse los tubérculos, a pudrirse, y que tampoco esté muy seca. Entonces habrá que mantenerlo más o menos hidratada. Pues a lo mejor en pleno verano un día sí, un día no, o en primavera pues a lo mejor una vez a la semana. Y antes de pasar a tu tema favorito, que yo sé que es tu favorito, ¿nos puedes contar algo de la reproducción o de la propagación, por si la gente quiere hacerlo en sus casas? Sí, claro que sí. Aunque el momento es ahora de plantarlos, no estamos en el momento de reproducirlos, muy brevemente. Hay 3 opciones de propagación de las dalias. Una es por semillas. La propia semilla de las dalias que dan se puede volver a cultivar. No es muy fácil que consigas otras flores, ¿vale? Porque es un proceso un pelín difícil, pero se puede hacer, y las semillas son completamente diferentes. Esto es una reproducción sexual, entonces no tiene nada que ver a las plantas madre y padres. Son completamente diferentes y normalmente suelen ser unas dalias sencillas, con solo una hilera de pétalos. Otra de las opciones es a través de esquejes, que esto todavía no lo hemos probado, es algo que está ahí pendiente para hacerlo el año que viene. Ya os contaremos más cuando tengamos, porque nosotras hablamos desde nuestra experiencia y de los trucos que tenemos. Y la siguiente es por tubérculos. Los mismos tubérculos os daréis cuenta que los que adquiráis este año, cuando los saquéis, habrán crecido muchísimo en tamaño, y los tubérculos, como se reproducen mientras están creciendo la planta y demás, de un mismo tubérculo se pueden llegar a salir entre 5 y 10 tubérculos nuevos. Me sale la palabra valioso, pero no quiero decir... ¿Cómo es, Patri? Que puedan servir. Reproductores, sí, o exactamente. Que sirvan para... Perdón. Y de esos pueden dar de 5 a 10 en la temporada siguiente. Bueno, pues entonces pasamos a tu parte favorita. En cuanto al mantenimiento, digo tu parte favorita porque, como saben muchos de nuestros amigos, esto del pinching te encanta, ahora explicarás lo que es. Pero cuando lo cuentas la gente no se anima, y es que, bueno, ya nos ha pasado... La ¿verdad? gente le tiene pavor, le tiene miedo a la parte del pinching. Sí. Se me ocurre, por ejemplo, Sol, la madre de nuestra amiga Sol, que le recomendaste que hiciera el pinching y no hubo manera. No Mira hubo que manera, intenté no se atrevió. colarme en su casa para hacerlo yo, pero no me dejaron, sí. A ver si este año se anima. Pues... Pero es que no solo le ha pasado a ella, es que se comentaba en la Asociación Europea que en las dalias se teme un montón hacer el pinching. Pues nada, cuenta, para el que no sepa lo que es el pinching, cuenta lo que es. A ver, pues el pinching consiste en cortar o podar una parte de la planta cuando la planta es joven. De esa manera, si cortamos la parte apical de la planta, es decir, el tallo principal, de unos 5 a 6 nudos de hojas... Es decir, el tallo precisamente este gordo que sale... Lo que decías, el eje que se forma, que junta todos los tubérculos, de ahí sale un tallo muy grueso, ese es el que hay que cortar. Eso es, sí. Que es el tallo principal de la planta, ¿no? La mayoría de las veces te salen 1, 2, 3, pero bueno, la mayoría son 1, pues ese tallo principal, cortarlo unos centímetros. ¿Para qué? Pues de esa manera, aunque te estás llevando... pues dependiendo del tiempo, de cuándo estés haciendo este proceso, te estás llevando parte de la planta, pero le estás mandando información a la planta para que deje de crecer en altura y deje de tener un tallo
muy gordo y que dé la flor principal de ese tallo para promover el crecimiento apical, el crecimiento de la base del tallo, y entonces le salgan tallos secundarios que producirán más flores y que además harán que la planta esté más estable, porque ya veréis que las dalias, las que están plantadas en el jardín, se llegan a hacer muy grandes, a veces son muy inestables, de hecho una de las técnicas es entutorarlas bien desde el principio, porque si no se caen, se parten y luego no puedes cosechar las flores. Pero con esta técnica haces que la planta sea incluso más estable. Pero lo principal es que produzca más flores. Y claro, es que el tema es que cuando la planta ya va creciendo, ¿no? Que tendrá como unos 15, 30 centímetros, pues zas, ahí hay que meterle tijera. Claro, explícale eso a la gente. Claro, sí. Claro, es que da mucha pena porque le estás quitando... Además recomiendan entre 5 o 6 nudos. Esto quiere decir... Pues decías que entre 15, cuando estén en 15-30 centímetros la planta, ¿verdad? Pues será quitarle más o menos la mitad de la planta. De esa manera, pues crecerá desde la base con tallos secundarios. Igual, si queréis que hagamos un pequeño video tutorial sobre el pinching, pues nos podemos animar a hacerlo ya cuando vayan creciendo las dalias que tenemos plantadas. Sí, yo creo que sí, así la gente se anima y verá que producen más flores de lo que parece. Porque tenemos que decir que este año hemos hecho un pequeño experimento. No hemos quitado las dalias en invierno, hay que quitarlas, pero bueno, queremos saber también cómo se comportan en el clima que tenemos, que en nuestro caso, que es en la zona norte de Madrid, bueno, pues hiela, hace mucho frío y demás. Entonces, bueno, este año con Filomena ya ni te cuento, o sea, que si soportan Filomena, pues ya sabemos que soportan condiciones. Entonces, bueno, pues hemos querido probar a ver qué tal y ya os contaremos. Sí, porque además muchos trucos que os contamos aquí y demás, como siempre digo, varían muchísimo de la zona donde viváis, pero mucho, mucho. Por ejemplo, decían en Estados Unidos que nunca hagamos esto, por ejemplo, que nunca dejemos los tubérculos de las dalias enterrados de un año para otro, que nunca las tratemos como perennes, sino como anuales, como que las tengas que plantar año a año, porque no soportan las bajas temperaturas y demás. Y claro, viendo las zonas que estos floricultores tenían allí, llegaban a los menos 32 grados, por ejemplo, de temperatura en el suelo. Y nosotros que he visto que estamos en la zona 8, he visto que como máximo se llega como a menos 10 grados, he visto. Entonces, claro, no tiene nada que ver unas zonas con otras, o Madrid con País Vasco, con Cataluña, o sea, cada uno va a tener su zona. Entonces, lo más importante siempre de todo esto es experimentar, es probar unas cosas, ver tus propias conclusiones, animarte a probar hacer nuevas cosas que siempre vas, pues eso, tus propias conclusiones son las que van a guiar tus técnicas y tu... a ver, que me engancho aquí, pero vamos, que como que cada maestrillo tiene su librillo al final y tiene que ver qué es lo mejor para él. Exacto, y que en la zona que estéis, pues que podéis ir haciendo pruebas, como hemos hecho nosotras, pues hemos puesto a prueba las dalias este año con condiciones extremas, con Filomena, y a ver qué tal, a ver qué pasa. Es de decir que desenterré una de ellas para ver cómo estaba y me sorprendí, estaba perfectas supuestamente, pero también es verdad que dicen que cuando tienen un tipo de choque así, en cuanto a humedad o temperatura, los tubérculos no se ven afectados inmediatamente, sino que tardan, entonces a lo mejor luego no nos salen. Pues entonces, veremos. Os iremos contando. Ya os iremos contando. Y bueno, otro truquillo que se me ocurre que hemos hecho alguna vez también es cortar las hojas por abajo para que no se pudran, las que pegan con el suelo. Y luego lo que has comentado de entutorar, porque es cierto que luego mide en 1,5 metros, o sea que es conveniente. Eso es, esos son 2 trucos muy buenos. Lo primero es pues las últimas hojas, quitarlas, podarlas,
porque veréis que las que tocan con el suelo se van quemando, se van pudriendo y esto puede crear enfermedades y hongos para la planta, es mejor quitarlas. Y lo del entutorar, súper básico, mínimo ponerle un tutor a la hora de plantarlo. Se hace a la hora de plantarlo para que no se dañen los tubérculos que hay bajo tierra y para luego poder, según va creciendo, poderla enganchar para que no se parta ni se dobla la planta. Y yo creo que con esto ya les hemos contado un montón de cosas. Pues sí, la verdad es que sí, os hemos dejado un montón de técnicas y de trucos. De todas maneras, seguiremos viendo vuestras dalias. También os daremos algunos consejos para las dalias en maceta. Muchas de las técnicas que os hemos contado se pueden aplicar en maceta y ya os diremos cuáles son las mejores variedades para macetas y demás. Pero bueno, todo lo que os hemos contado, la verdad que se puede trasladar a un sustrato pequeño en una maceta. Así que yo creo que ya está todo lo que queríamos contaros, que estamos súper ilusionadas, que empieza la mejor parte de todo esto, ha quedado ya el invierno atrás, estamos a días de comenzar la primavera. Y para quien quiera tenemos dalias, tenemos peonías... Tenemos plantitas también, sí. Bueno, que son una ricura, a mí es que me encantan. Unas cadenas de corazones súper chulo, unas plantas que dan una vitalidad a la habitación impresionante y las peonías, bueno, es que no te quiero ni contar, muchas de ellas tenemos hasta capullos, las tenemos en colores rosas, en color blanco, espectacular, nos está encantando, la verdad. Así que nada, podéis pasaros por nuestra cuenta de Instagram para echar un vistazo. O para cualquier pregunta, cualquier cosa que no haya quedado claro del podcast, por favor, hacérnoslo saber y si lo sabremos os contestaremos y si no, pues seguro que estudiaremos, así aprendemos todos. Y nada más. Nos vemos en el próximo episodio, que yo creo que ya será el último sobre esta conferencia. Bueno, ya veremos. Ya veremos. Queda para mucho. A ti te gusta mucho, sí. He aprendido muchísimo. Pues nada, un abrazo a todo el mundo y cuidaos mucho. Sí, un abrazo.